de bloque para desbloquear, valga la palabra, los sucesos del último viernes, es decir, la necesidad de plantear la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la designación del tercer miembro del Consejo de la Judicatura. Voy a utilizar una metáfora, ahora sí podemos decir que en la Asamblea Nacional ya el corcho se desastacó, ya no está atascado. Buenos días, Carlos, muchas gracias. Sí, la reunión era importante, los acontecimientos que casi se suscitan el día viernes en la Asamblea meritaban que los jefes de bancada tuviéramos una reunión. En el tema de la Ley Orgánica de la Función Legislativa coincidimos todos en que es necesario hacer reformas en determinados ámbitos, pero obviamente tenemos discrepancias en el alcance que tiene ese informe para segundo debate, como el tema de la creación de comisiones exageradas, en nuestro criterio, y además el tema de una fiscalización que pase permanentemente por el ámbito del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero daría la impresión, Juan Carlos Cassinelli, que no todos los miembros de la oposición, me refiero a los distintos bloques de la oposición, estarían de acuerdo con la creación de las comisiones, porque yo tuve en este mismo canal el día lunes, si no me equivoco, al general Paco Moncayo, y él no estaba de acuerdo con las comisiones. Es correcto, y así se evidenció ayer. El problema sería resolver lo uno que tiene que ver con la creación de las comisiones, pero subordinarlo a una decisión que tenga que ver con el tema de la fiscalización a través del Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que las dos cosas hay que diferenciarlas. Coincidimos la mayoría de los legisladores en la no creación de comisiones, o si hay que crear alguna comisión que sea la absolutamente necesaria, aunque que sea como excepción, como sucedió con la comisión especializada para la discapacidad, y eso es algo muy puntual, pero de ahí generalizar más comisiones sería un absurdo. Es correcto, yo creo que en ese sentido vamos a llegar a un consenso. El otro tema de fiscalización será debatido, ese es el acuerdo, y será debatido todo el tiempo que sea necesario, con la finalidad de buscar que ese informe para segundo debate, que no tiene lugar a veto. La Ley Orgánica de la Función Legislativa es la única ley que no pasa por el veto presidencial, sino que el rato que se apruebe. Porque es inherente al ámbito de acción del propio poder del Estado llamado Asamblea Nacional. Así es, entonces el rato que se apruebe se terminará ahí, se publicará. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la importancia de que lleguemos a un adecuado consenso para su votación. En otras palabras, depende exclusivamente de los señores asambleístas. ¿Cuántos votos se requiere para la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa? 63 de los 124 votos por lo menos. En teoría la oposición tendría mayoría. No. Me refiero por lo sucedido el día viernes. Sí, no se me asusten. Lo del día viernes fue una mayoría exacta para cambiar un orden del día en relación con esta ley. Yo no creo que realmente esa mayoría esté consolidada en función de todos los temas que tenemos que tratar. Lo conversaremos el día jueves, lo volveremos a tratar la próxima semana, y creo que lo que es el bloque y la bancada de país, independientes, etcétera, vuelven a consolidar esa mayoría inmediatamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de mayorías móviles dependiendo de los temas a tratar. Nosotros partimos de una mayoría, de una posición base de 53 asambleístas que somos país, es decir, todo lo demás viene por acuerdos legislativos. Pero ahí lo está contando el asambleísta Cruz, lo está contando el asambleísta Pinargote y otro asambleísta más, César Gracia. No estoy contándolos, nosotros tenemos que hacer números exactos y partimos de esa mayoría, de ese número de asambleístas de 53, y de ahí vamos a buscar los acuerdos legislativos. Eso ha sido la tónica durante estos 2 años. A veces hay la impresión de que comenzamos un bloque de país de más de 63 asambleístas, no es así. La bancada comenzó con 56, pero definitivamente creo que somos muchos más los en la Asamblea Nacional los que estamos por una línea ideológica afín con el tema de la reforma que se debe dar en función de la nueva Constitución. Pero llama la atención algo en el último enlace ciudadano. En el último enlace ciudadano del presidente de la República, el presidente de la República habló de 3 asambleístas que no han sido leales y mencionó a estos caballeros. Pero dijo, vamos a comenzar por ellos, porque hay muchos más. Entonces daría la impresión que el bloque no está tan consolidado. El bloque está consolidado. Yo no vi la parte del enlace correspondiente, leí la noticia del tema de la solicitud revocatoria. Al respecto debo decir que yo hace 4 meses fui el que pedí la revocatoria del mandato de Washington Cruz. Internamente se decidió dar una oportunidad al asambleísta. Yo particularmente participé de la decisión de la mayoría, pero es un tema que a mi criterio debió resolverse hace algún tiempo atrás y que ahora lo vamos a seguir impulsando, porque sí fue presentada la solicitud de revocatoria.
En el caso de César Gracia, él manifestó meses atrás, cuando también se dio el tema con Betty Amores y María Paula Romo, su decisión de abrirse. Él está en las filas del PRE, lo que tengo entendido, no son novedades para nosotros, pero definitivamente quienes ingresaron, sobre todo Gracia y Cruz, a la Asamblea Nacional apoyados por la fuerza política del Movimiento País y no están cumpliendo con el mandato adecuadamente, tenemos todo el derecho de ir a la ciudadanía para que la ciudadanía vote por ese proceso de revocatoria. Ahora, volvamos al tema de la ley orgánica de la función legislativa, la que se hay que reformar y que depende tan solo de ustedes, de los asambleístas. ¿Cuáles son los puntos críticos? Porque se habla de que lo que salió del congresillo es una camisa de fuerza para poder fiscalizar, que operativamente esto no es viable. ¿Cuáles serían los puntos críticos? Porque tampoco podemos irnos a un extremo de la no fiscalización o de una fiscalización complicada, por llamarlo de una manera, a una fiscalización mediática que se nos transforme en show. Es decir, ¿cuáles serían los puntos críticos para tener una ley que nos garantice a los ciudadanos una fiscalización con seriedad y responsabilidad? Sí, el resumen que hace es correcto, ¿no? Ninguno de los extremos es saludable. El extremo en el que estamos actualmente con la ley orgánica en vigencia es que varias veces la comisión de fiscalización, que es donde se sustancia y se resuelve qué casos van al pleno para juicio político, ha caído en lo que se llama el limbo. Y el limbo se da porque no tienen lugar a la dirimencia en los casos de votaciones que no permitan tener una mayoría de ninguna de las dos partes. Eso se tiene que reformar. Lo segundo, nos hemos dado cuenta que hay veces que hay necesidad de llamar a funcionarios al Pleno de la Asamblea Nacional para que informen determinadas situaciones. Eso también está bien. Pusimos nosotros en nuestra propuesta inicial un porcentaje mínimo, me parece que del 15% de asambleístas, que pueden solicitar la comparecencia de un funcionario para que explique determinadas cosas. Pero ¿cuál es el extremo? El extremo es lo que se propone. Se propone que la comisión de fiscalización solamente sea sustanciadora. Es decir, todo el proceso de juicio político pase inmediatamente después de la etapa de sustanciación a resolverse si se debe o no llevar adelante dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin ningún tipo de filtros, si usamos ese término. Eso puede conllevar a lo que precisamente usted indica, de que en ese momento la Asamblea Nacional, lejos de intentar sacar adelante los proyectos de ley que están ahorita en disputa, va a pasarse posiblemente metida en un circo permanente donde llamen funcionario tras funcionario para hacer los procesos de fiscalización, insisto, no desde el punto de vista de la óptica de una comisión que tiene que resolverlo, sino de la Asamblea. Nosotros en ese sentido hemos puesto nuestros reparos, tenemos las observaciones, tenemos el informe de minoría y esperamos que en el debate haya conciencia de lo que se está tratando. Pero hay un hecho cierto, y no lo digo ahora, no lo digo por lo que sucede ahora, sino por lo que también puede suceder a futuro. Es decir, el problema de estos cuerpos colegiados que funcionan con base en la fuerza del voto. ¿Cómo poder bloquear a esa fuerza del voto para que a lo mejor, por tener la mayoría de la votación, se archivan algunos casos que sí deberían ser conocidos por el Pleno? No, nosotros, de fiscalización. Es real, el juicio político es eso. A veces confundimos el juicio político con los procesos legales, inclusive con sus distintas instancias. El juicio político es un control político que se tiene que hacer desde la Asamblea Nacional. Y en ese sentido nosotros hemos llevado al Pleno dos juicios políticos. Un juicio político contra la ex superintendenta de bancos, donde existieron los votos de prácticamente casi todos los legisladores ante las evidencias que se presentaron. De todos los legisladores estamos incluyendo de otras bancadas. Por supuesto.